Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión del Enfoque Nutricional. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Ya hace más de 18 años que me he sumado a este increíble proyecto que se llama Herbalife y que les propone de alguna manera a través de esta invitación acercarse un poco más a la información ligada al bienestar, a la salud, a lograr una mejor calidad de vida, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean y de esta forma lograr, si se quiere, vivir más plenamente. Esa es un poco nuestra intención, acercarnos a través de esta información y a través de lo que Herbalife es a nivel mundial desde ya más de 45 años en 95 países en todo el mundo, llevando de alguna forma bienestar y salud a todo el mundo. Esa es, como les decía, nuestra intención inicial, y la invitación para aquellos que están aquí por primera vez es quizás a través de esta información empezar a iniciar algún tipo de cambio que pueda de alguna manera favorecerlos, y por qué no transformarse ustedes también en factores de cambio para el entorno en el cual están viviendo, para sus familias y para de alguna manera las personas que forman parte de sus afectos, y por qué no ir más allá aún, poder cambiar y ser parte de un proyecto fantástico como es Herbalife, promoviendo cambio a nivel social. El tema que vamos a tocar hoy está ligado a, como todos los temas que venimos tocando, obviamente al enfoque nutricional que le damos a cada aspecto de nuestras charlas. Pero el de hoy es una charla que periódicamente traemos, tiene que ver con una condición muy particular ligada a los déficits nutricionales, de los cuales hablamos constantemente porque es una realidad permanente en nuestra vida. ¿Sí? El déficit nutricional, desgraciadamente, a partir del principios, mediados del siglo pasado, se fue transformando en una realidad terrible, dramática, que de alguna manera es responsable de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo hoy. Y como tal, lo interesante es que está en nuestras manos poder de alguna manera corregirlo, y obviamente ahí es donde apunta un poquitito la intención de esta información, darte a vos ideas, recursos, posibilidades, información que te permitan generar esos pequeños cambios día a día que de alguna manera van a mejorar tu calidad de vida. El concepto o la charla de hoy, como ven ustedes ahí, se titula Desnutrición oculta, ¿sí? Cuando lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco a veces con condiciones o situaciones de las cuales no somos tan conscientes y que en realidad desde el punto de vista científico han tomado relevancia, particularmente en los últimos 15 o 20 años, progresivamente, como van a ver ustedes a través de la información actualizada que les traigo hoy, en forma cada vez más dramática, y que tiene que ver con una condición, como bien reza el título, de desnutrición o hambre oculta en realidad. ¿Qué es esta condición de desnutrición o hambre oculta? De acuerdo a la denominación de la Organización Mundial de la Salud, es una situación o condición particular que básicamente ocurre silenciosamente en nuestra vida y que muchas veces no tiene manifestaciones ni clínicas ni específicas que nos demuestren claramente que existe un déficit o una falta de algo, ya que el organismo intenta, en su esfuerzo cotidiano de sobrevivir a nuestras decisiones, mantenerse en funcionamiento. Si bien hay datos que claramente nos marcan esos déficits, muchas veces no le damos la verdadera importancia, hasta que obviamente llegan a la etapa clínica, como le decimos los médicos habitualmente, esa etapa donde la enfermedad se empieza a expresar, y obviamente ya suele haber daño en estas condiciones, ¿sí? O por lo menos estamos cerca de una condición de daño severo. Entonces, en sí, básicamente, de lo que se trata este fenómeno de desnutrición o hambre oculta se refiere específicamente a la deficiencia de lo que hemos dado a llamar micronutrientes, ¿sí? Vitaminas, minerales, oligoelementos, es decir, componentes fundamentales, ¿sí? De nuestra alimentación, ¿sí? De los cuales necesitamos, si bien pequeñas cantidades, pero que son fundamentales para que las reacciones químicas de nuestros cuerpos se den. La definición como tal, como bien lo expresa la placa de la Organización Mundial de la Salud, es tal como lo dice ahí: deficiencia de micronutrientes, vitaminas, minerales, componentes que son esenciales para potenciar la inmunidad y un desarrollo saludable, y que no afecta solamente a los individuos que viven en situaciones de escasez de comida, que obviamente eso sucede, sino también a los que consumen alimentos en exceso. Es decir, en realidad, hoy por hoy, todo el mundo está expuesto a esta condición de malnutrición, ¿sí? Que está ligada
no a la cantidad de alimento que recibimos, no a la carga calórica, sino a la calidad calórica de lo que estamos recibiendo. ¿Sí? Esta condición de calidad calórica se refiere específicamente a la calidad de la caloría que estás ingiriendo día a día. ¿Sí? Siempre hago la misma comparación, no es lo mismo 300 calorías de una media luna o una factura, un bollo, ¿sí? Que 300 calorías de brócoli, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, la densidad calórica o la calidad de esa caloría, desde el punto de vista de la densidad nutricional, obviamente es diferente. ¿Cuántas personas o cuán importante es el déficit nutricional hoy por hoy en el mundo? Y les diría que precisamente ahí empieza el problema. Y quizás, como muchas veces decimos, cuando hablamos de los excesos y deficiencias que nuestras dietas tienen, las deficiencias son las que en realidad hoy por hoy nos preocupan y mucho, tanto como los excesos, obviamente, pero las deficiencias, al ser silenciosas, muchas veces no nos pasan desapercibidas, obviamente. Viejos cálculos, ¿sí? O las estimaciones previas hablaban de que 2.000 millones o cerca de 2.000 millones de personas en el mundo, recuerden que somos en este momento más de 8.000 millones de personas en todo el mundo, se consideraba que sufrían algún tipo de deficiencia de micronutrientes. Esa tabla que ustedes ven ahí es la estimación más aproximada que se tenía hace unos 10, 15 años atrás aproximadamente. En realidad ya en aquella época se hablaba de un subregistro, se hablaba de una estimación, una subestimación de los valores, ya que obviamente no había evaluaciones concretas o estudios hechos serios que pudieran a ciencia cierta decirnos cuánto era el compromiso en el déficit de micronutrientes en el mundo. Pero de lo que sí éramos cada vez más conscientes es que era cada vez y que era muy importante y que obviamente había que investigar aún más. En el año 2022, ¿sí? Se publica un trabajo realmente que es de alguna manera bisagra, un punto de referencia en lo que esta problemática tiene. Este trabajo, sí, que fue publicado por una revista que se llama The Lancet, que es una de las revistas médicas sí, más importantes en este momento, revistas de opinión, como decimos habitualmente, que se titula, como ustedes ven ahí, Nuevas estimaciones globales para el hambre oculta, ¿sí? Esa es la denominación, como les decía, de la Organización Mundial de Salud, acción necesaria para abordar los niveles alarmantes de deficiencia de micronutrientes en todo el mundo. Eso así arrancaba este artículo, ¿sí? Este artículo fue de alguna manera respaldado por GAIN, que es la Alianza Global para Mejorar la Nutrición, y el Foro de Micronutrientes, son entidades que están ligadas a la Organización Mundial de la Salud, y que obviamente en esta determinación y evaluación de la población, no vamos a hacer el análisis minucioso del estudio, pero les voy a traer a ustedes los resultados que dio. O sea, está bastante cercano en estos días, en el año 2022, pero en principio lo que determinó, y esto es ya lo que nos pone en condición de alguna manera de riesgo, ¿no? En el que realmente estamos, que uno de cada dos chicos en edad preescolar ya sufre un déficit de algún tipo de micronutriente y que dos de cada tres mujeres en edad reproductiva sufren de alguna manera también este déficit. 56% de los niños, ¿sí? Sufren déficit y en este caso se enfocaron en zinc, hierro y vitamina A, por ejemplo, ¿sí? Y la prevalencia mundial en las mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, también de zinc, hierro y folato, es de casi el 70%. Es decir, condiciones que obviamente uno a veces minimiza, pero que ya nos pone de alguna forma, ajusta el número que les conté recién, de 2.000 millones a mucho más realmente. En el 2020, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres embarazadas en el mundo estaba anémica, ¿sí? Mayoritariamente esto se debía por déficit de hierro, esencialmente, ¿no? Es una de las deficiencias más frecuentes, el déficit de hierro, vitamina B12, entre otras. Ahora bien, el problema es que esta anemia materna se asocia a, obviamente, mayor riesgo de partos prematuros, de bajo peso al nacer, de hemorragias en el parto, además también de disminuir la capacidad física y cognitiva de la madre, de alguna forma. Y esto de alguna manera induce una condición de riesgo global, ¿sí? De hecho, la suplementación de hierro con hierro y ácido fólico durante el embarazo es una de las políticas estándar que se ha establecido ya en muchos países para prevenir de alguna manera esta anemia materna y los defectos del tubo neural, espina bífida, etcétera, que suelen suceder en los bebés con madre que sufren esta deficiencia.
Otro de los micronutrientes fundamentales que se consideraban o se ha considerado es el tema del yodo, durante el embarazo particularmente, ¿no? Y durante la gestación, la deficiencia de yodo puede tener consecuencias realmente devastadoras, incluso para el feto, incluyendo el daño cerebral, ¿sí? Permanente, incluso abortos e incluso malformaciones. Es decir, de alguna forma, incluso el yodo, como sabemos muy bien, es uno de los iones que básicamente se promueve el consumo y de la suplementación, incluso en muchas regiones del mundo en donde la utilización de sales yodadas fundamentalmente y de suplementos es básicamente fundamental y casi se impone como norma en un procedimiento de prevención. El concepto fundamental de entender las deficiencias de micronutrientes es que afecta a muchas áreas de nuestros sistemas, o sea, no solamente el desarrollo cerebral, sino también el desarrollo del crecimiento, el fondo estatural de los niños, también la función inmune, aplica sobre la actividad física, sobre los huesos, la piel, la vista, la salud de alguna manera en general y el desarrollo potencial del ser humano. Y en este sentido, ahí es donde surge la necesidad, ¿sí? Si se quiere, fundamental de entender o interpretar que estos déficits existen y que de alguna manera se imponen acciones. Las acciones incluso recomendadas en este artículo que quiero compartir con ustedes fueron tres básicamente. Una es la fortificación de alimentos. Ustedes son conscientes de que muchas veces, y de hecho hoy por hoy existe este fenómeno de la suplementación, por eso a veces pregunto a las personas si suplementan o no y me dicen que no suplementan, les comento que en realidad eso es equivocado porque en realidad todos suplementamos de una manera u otra a través precisamente de este fenómeno que es la fortificación o esta acción que tiene que ver con la fortificación de muchos alimentos. De hecho, la leche, los yogures, muchos alimentos, de hecho, vienen fortificados con un plus nutricional en función de alguna manera, compensar los déficits que el alimento tiene de por sí y de alguna manera cubrir el déficit normal del requerimiento necesario del individuo. La otra propuesta es la biofortificación, y esto se refiere al manejo de los cultivos y el tratar de promover, ¿sí?, cultivos o desarrollo de alimentos que tengan desde su producción inicial una alta densidad nutricional. ¿Sí? Esto a partir del manejo de los suelos es bastante complejo, vamos a hablar un poquitito de esto un poquitito más adelante. Y por último, la suplementación, que en este caso reviste una condición fundamental en la alimentación de hoy. Y acá es donde podemos entrar muchos en discusión, quizás profesional, en cuanto a si la suplementación es necesaria u obligada. ¿Sí? Yo no creo que es obligada, sí, pero es necesaria. Y hoy por hoy, para asegurar claramente, y en base a estos resultados que les estoy mostrando, lo que los trabajos científicos demuestran, claramente la alimentación convencional, ¿sí?, está carenciada de muchos nutrientes, por lo cual la suplementación se impone como un recurso esencial para tener en cuenta tu alimentación diaria. Y finalmente, y rescaté este párrafo para compartirlos con ustedes, dicen, se necesitan acciones nuevas e innovadoras para transformar los sistemas alimentarios para garantizar el acceso a dietas nutritivas, seguras, asequibles y sostenibles que sean ricas en micronutrientes, particularmente para las mujeres y los niños pequeños a nivel mundial. Y este es un alerta claro, ¿no? Sin intervenciones masivas, y esto es real, la carga total de malnutrición de micronutrientes para el 2050 sería mayor que la actual simplemente por una cuestión de crecimiento poblacional. De hecho, el cambio climático es un factor que ha surgido en los últimos años, como ustedes han visto y como somos conscientes día a día, y podría incluso agravar esta deficiencia. El calentamiento global, el efecto que esto tiene sobre la producción de alimentos nutritivos, el aumento del dióxido de carbono atmosférico, es decir, hay una serie de factores que influyen que podrían afectar incluso hasta, se calcula aproximadamente unas 175 millones de nuevos casos de deficiencia de un nutriente como puede ser el zinc, por ejemplo.
Asimismo, y esto es algo que se rescata también del artículo, se proyecta que unos 1.400 millones, repito el número, 1.400 millones de mujeres y niños menores de 5 años vivirán en áreas de alto riesgo de deficiencia de hierro debido precisamente a este fenómeno del cambio climático. Ustedes fíjense cómo esta proyección al 2050 nos pone en una condición de alerta a todos, a todos, a todos nosotros. Ahora bien, vamos a tratar de entender un poquitito cómo funciona este fenómeno de los micronutrientes. Hemos hablado, sí, tanto de los macro, como fundamentalmente la proteína, los carbohidratos, las grasas, como parte y elemento fundamental dentro de nuestra estructura, de nuestros mecanismos generadores de energía, pero sabemos que las vitaminas y minerales también forman parte de esta gran fábrica química y que constituyen elementos esenciales, cofactores esenciales para que todos los procesos químicos que en nuestro cuerpo se generan segundo a segundo, desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Se produzcan. Es decir, son elementos fundamentales para nuestra existencia, ¿sí? Un poco para ir acomodándonos e ir entendiéndolo para aquellos que no tengan esta información, un poco para saber qué son básicamente estas necesidades nutricionales, se refieren a la cantidad esencialmente de energía y nutrientes esenciales que cada persona requiere para lograr que su organismo se mantenga sano y pueda desarrollar sus complejas y variadas funciones. Las necesidades nutricionales van a depender de qué? De la edad, del sexo, de la actividad física que desarrolle, de su estado fisiológico, ¿sí? En el momento en el que se encuentre, caso embarazo, lactancia, donde obviamente sabemos los requerimientos aumentan en cada una de las personas. Obviamente sabemos que la energía y los nutrientes son aportados claramente por los alimentos y que las vitaminas, minas son nutrientes esenciales para los procesos básicos de la vida, como la conversión de los alimentos en energía, fíjense ustedes, elemento fundamental para que estos macronutrientes se transformen en energía, el crecimiento y la reparación de tejidos y la defensa contra las enfermedades. Estamos en una época en donde la inmunidad, venimos de charlar sobre ese tema hace unos días, es un factor esencial y obviamente, como ustedes ya saben, culturalmente lo tenemos ya impreso en nuestra cabecita, las vitaminas y minerales cumplen un rol esencial y lo mencionábamos en ese momento en una inmunidad poderosa. ¿Qué son básicamente las vitaminas? Son micronutrientes orgánicos, no producen calorías, no existen formas de depósito en el organismo, esto es importante que lo sepas, por eso necesitas el aporte y asegurar el aporte diario para que sostengamos los niveles que nuestro cuerpo necesita mínimamente, ¿sí? Es decir, hay una cantidad mínima que nuestro cuerpo necesita diariamente. No las produce el cuerpo ni las tiene depositadas. Si no se las das, algún efecto va a tener en nuestros sistemas. La falta de vitaminas se identifican entonces con cuadros característicos de cada una, pero es raro que suceda en forma aislada. Y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Siempre les he dicho, ustedes recordarán que siempre les menciono, los nutrientes trabajan en equipo. Y esto lo van a ver ahora y me van a entender mucho más claramente cuando analicemos un poquitito qué funciones cumplen estas vitaminas dentro de nuestro organismo, ¿sí? Se habla esencialmente de 13, pero cada día hay más sustancias o elementos que se comportan como vitaminas o lo interpretamos como vitaminas, y hay muchas vitaminas que se comportan incluso como hormonas, como el caso de la vitamina D. Ahora bien, ¿dónde están contenidas? Y esto es lo interesante. Hace poco hablaba con una persona y estábamos hablando del tema de la suplementación y me decía, yo compro y me suplemento con magnesio, yo me suplemento con vitamina, con el producto químico aislado. Y yo le explicaba que el contexto nutricional no responde de esta manera. Es decir, cuando uno analiza la composición de los alimentos, descubre que dentro del alimento están incluidos una serie de nutrientes, como si fuera un paquete en donde hay distintos tipos de productos. Es decir, ustedes van a encontrar, por ejemplo, vitamina D en distintos alimentos, ¿sí? En algunos más, en algunos menos, acompañadas de otros tipos de elementos nutricionales, ¿sí? Tanto macro como micro. Entonces, no es extraño que cuando ustedes estén comiendo un brócoli, fíjense ustedes, evaluando los colores, la cantidad de componentes que tienen del grupo de vitaminas B, o por ejemplo de vitamina C y hierro, ¿sí? Es decir, lo importante para entender el tema del contexto nutricional es que el alimento, ¿sí? El alimento que yo estoy recibiendo
tenga en su composición un conjunto de elementos nutricionales que hacen a ese contexto. ¿Se entiende? Una naranja finalmente no es solo vitamina C, sino que tiene vitamina C y agua y elementos, otros elementos más que obviamente hacen a ese contexto nutricional. La naturaleza en ese sentido es sabia y en esta variedad nutricional, que es la riqueza que tuvimos durante muchos años, nos aportó básicamente esa carga nutricional. Fíjense ustedes, no vamos a describir cada una, obviamente, no se preocupen, que tanto en las vitaminas, que generalmente las agrupamos en dos grandes grupos, liposolubles o hidrosolubles, de acuerdo en qué contexto se absorben, ¿no es cierto? Las liposolubles requieren de grasa, recuerdan que hemos dicho, la grasa es importante precisamente ¿para qué? Para que podamos absorber estas vitaminas liposolubles, y un gran grupo que constituyen las vitaminas hidrosolubles. Estas liposolubles tienden a acumularse, las hidrosolubles en general no, porque se eliminan por orina. Pero si ustedes se fijan, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la vitamina A y B, uno analiza las funciones, por lo menos descritas o conocidas hasta ahora. Fíjense que juega un papel en la visión, crecimiento de huesos, aparato reproductivo, funciones celulares, sistema inmune. Es decir, no es una sola función, sino cumplen varias funciones que de hecho se comparten con otras de las vitaminas y elementos nutricionales que estén ahí. No es importante, insisto, y ni mi intención que enseñarles ni hablar de esto, ni que lo memoricen. Lo importante es que sí se lleven este concepto de la importancia de asegurar simplemente que el cuerpo tenga vitamina A, tenga tiamina, tenga vitamina E, tenga biotina, tenga folato, tenga todos esos elementos para que él pueda, con cada uno de ellos, aplicarlos a las funciones que están, para las cuales están indicados. De hecho, en cuanto a las necesidades del cuerpo, si bien hay determinaciones, ha habido determinaciones o formas de determinaciones para, obviamente, definir el famoso IDR, esta ingesta diaria recomendada, para definir qué es lo que por lo menos es lo mínimo, ¿sí?, que mi cuerpo necesita para que no tengamos algún tipo de problema y se exprese a través de una enfermedad. Entonces, hoy por hoy eso se relaciona con, obviamente, el momento de la vida en el que estás, los adultos, los bebés, los niños, son distintos momentos. Faltaría acá el caso del embarazo, en donde también varía, y la lactancia, en donde son condiciones fisiológicas, en donde los requerimientos de vitaminas y minerales aumentan. De hecho, también otras situaciones donde este requerimiento no es que aumenta, sino que aumenta la pérdida, es en el caso de los deportistas de alto rendimiento, entonces la pérdida de eso también se debe considerar. Son situaciones especiales. Pero lo importante es asegurar este aporte diario de cada uno de estos nutrientes, que obviamente no vamos a tener nosotros una lista en la heladera diciendo a ver si hoy comí la cantidad de vitamina B12 que mi cuerpo necesita, ¿sí? O si tengo la suficiente de vitamina K en el guiso que estoy haciendo hoy. No es la idea. La idea es que vos asegures el aporte a través de una variedad en tu alimentación, y es ahí en donde nos empezamos a meter en la verdadera dificultad. Es decir, estas cantidades que nosotros conocemos como cantidades necesarias o ingesta diaria recomendada son estimaciones de una cantidad de un nutriente que debe contener una dieta diariamente para mantener un equilibrio saludable, ¿sí? Y obviamente la importancia acá es considerar la calidad de ese nutriente, ya que de alguna manera, procesándolo, en los procesamientos pueden tener distintas alteraciones que afecten también la absorción de ese nutriente en particular, ¿sí? Son diferentes, obviamente, para cada individuo en función de su edad, sexo, actividad física, lo que les comenté recién. Con respecto a ese segundo punto, a cómo yo lo altero o lo modifico, un dato que quiero comentarles para que lo tengan en cuenta es que cuanto menos procesado esté el alimento, ¿sí?, indudablemente más, en la mayor parte de los casos, mayor concentración nutricional va a mantener. ¿Por qué digo en la mayor parte de los casos? Porque en algunos casos, por ejemplo, la cocción facilita a determinadas temperaturas, libera mayor potencial nutricional en algunos alimentos. Pero en general, la idea o el concepto que queremos que se lleven ustedes de acá es que cuanto menos procesado esté el alimento, más de alguna manera su carga natural nutricional va a estar presente. Ejemplo, fíjense ustedes, acá lo que estoy hablando es cocciones, ¿sí? En el caso de lo que es un producto cualquiera, ¿sí?, como en este caso las lentejas, ¿sí?, grano seco, ¿sí?, ustedes fíjense las calorías que tiene un grano seco, son 296 calorías, versus 99 que tiene cuando las cocino.
¿sí? Una cocción a 77 grados. Hay cambios, obviamente modificaciones, ¿sí? Importantes, en algunos casos, por ejemplo, la vitamina A se pierde, a casi absolutamente, muchas vitaminas se desnaturalizan con el calor, ¿sí? Lo mismo que las proteínas, muchas proteínas, algunas se desnaturalizan, perdón, vitaminas se desnaturalizan con el calor, no me refiero a las proteínas, perdón. Y esto es importante también tenerlo en cuenta y obviamente bajan las concentraciones y es un dato fundamental para definir, obviamente, qué es lo que estoy cargando a mi organismo en función de lo que estoy comiendo. Obviamente hay que tener cuidado ante determinadas situaciones que claramente son factores que disminuyen la carga de nutrientes, de micronutrientes, como son las dietas, ¿sí? El embarazo es una situación que claramente aumenta las necesidades, particularmente de vitamina B1, B2, B6, ácido fólico, en particular la lactancia, particularmente la vitamina A, la vitamina B6, la vitamina D, la vitamina C, el ácido fólico también. Tanto los bebés, los lactantes, los niños, todos son condiciones que modifican en cada etapa de nuestra vida nuestro requerimiento de estos nutrientes. También hay situaciones que obviamente están ligadas a nuestros hábitos, como el alcohol, el tabaco, el estrés, el uso de determinadas drogas, el azúcar, ¿sí? O alimentos claramente azucarados que indudablemente influyen en precisamente en la concentración de micronutrientes que estamos ingiriendo, particularmente en lo que se refiere a vitamina C y el grupo B. Ahora bien, obviamente nosotros ordenamos, en el caso ahora de los micronutrientes, y en este caso minerales, son fundamentales también dentro de nuestra estructura y se los ordena por su tamaño en general en macroelementos, microelementos o oligoelementos, y esto es una agrupación simplemente a los fines químicos para poder entenderlo. También son necesarios, forman parte de esa maraña que es nuestro metabolismo y son esenciales como cofactores para que precisamente esas reacciones químicas se den y no cumplen una sola función, sino que intervienen en todas, escúchenme bien, en todas las reacciones químicas de nuestro organismo, en cada uno de nuestros sistemas, ¿sí? Es decir, hay obviamente sustancias que son llamativas, en el caso del cromo y su relación con la diabetes, por ejemplo, el déficit de cromo se ha identificado como un factor fundamental en la condición de diabetes y muchas personas diabéticas mejoran esa situación simplemente recibiendo una mejor carga de cromo en su alimentación, ¿sí? O reponiendo la carga de cromo en su alimentación. Lo mismo pasa con el zinc, particularmente en el caso de la inmunidad. Hoy sabemos que el zinc es un microelemento fundamental para la construcción de una inmunidad poderosa, ¿sí? El magnesio, del que tanto hablan las personas en cuanto al déficit y a los calambres y a los malestares y a la estructura muscular, forma conjunto con el calcio, junto con el cobre, particularmente un elemento de estructura que es fundamental, no solamente aislado, sino que es en el conjunto, ¿sí? Ahora bien, durante mucho tiempo, uno dirá, bueno, todo esto no me explicaste, ¿cómo hacían antes para entenderlo? No hacía falta entenderlo, porque durante mucho tiempo, durante miles de millones de años, nuestra alimentación fue una alimentación de supervivencia y la naturaleza vivía en armonía con nuestra construcción corporal y evolución, y de alguna manera no solamente sobrevivimos, sino tuvimos la capacidad de desarrollarnos e ir más allá, ¿sí? Seguir en este proceso fantástico de evolución y esa interacción en donde la naturaleza aportaba todo lo que mi cuerpo necesitaba para su construcción. De hecho, esto sucedía hasta no hace muchos años atrás, ¿sí? Mi padre seguía alimentándose como campesino en el sur de Italia de lo que él cosechaba o criaba sin presencia química ni elementos externos, simplemente era lo que la tierra proveía, ¿sí? Había una cultura muy particular en función incluso hasta el cuidado de la tierra, el ciclo de los cultivos cíclicos para preservar los terrenos, para de alguna manera mantenerlos vitales, ¿sí? Y respetar la microbiota de esa tierra para la construcción del alimento. Esto ha hecho que durante mucho tiempo nuestra condición de cazador-recolector nos permitiera tener una muy buena relación caloría-nutriente, es decir, esa densidad nutricional de la caloría era fantástica. El proceso cambió y obviamente, como sabemos, la transición nutricional nos llevó a esta nueva situación en donde obviamente todo se terminó industrializando, procesando, de alguna manera la carga nutricional de alguna manera cambió y muchísimo, de manera tal que la relación caloría-nutriente se hizo mala y la calidad
la densidad nutricional de esa caloría era mucho menor y obviamente evolutivamente, como muchos nosotros sabemos, pasamos de esta alimentación de supervivencia a lo que hoy proponemos que tiene que ver con una alimentación de prevención. Es decir, ¿cómo puedo yo prevenir una situación que está ligada a excesos y deficiencias? Que como bien sabemos, son las que marcan hoy por hoy esta gran tendencia de condición de deficiencia nutricional seria que estamos sufriendo y que en este cuadro que de alguna manera bastante gráfico, muestra cómo desde nuestro nacimiento, desde el día cero hasta que van pasando los años, la falta nutricional se va expresando de alguna manera, ¿sí? Si ustedes se fijan en este cuadrito de aquí, aquí dice grado de disfunción. Grado de disfunción, al principio no se nota, no se nota, hasta que en algún momento ya aparece la disfunción totalmente y esto implica enfermedad. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es volver de esta situación y salir de esta situación de mala relación caloría-nutriente a una relación de caloría-nutriente adecuada. Bárbaro, a este punto diríamos, y muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que volver a una dieta natural sería fundamental y esto está bien, es un buen concepto. La desgracia en este sentido, la problemática en este sentido, es otro tipo de malnutrición, que es la malnutrición B, algo les mencioné al principio, y que es aquella que la Organización Mundial de la Salud refiere como la carencia nutricional que muchos alimentos están presentando o han presentado en este proceso precisamente de transición, de agotamiento de los suelos particularmente, en donde claramente hoy por hoy la densidad nutricional del alimento natural extraído de la tierra ha bajado en algunos casos en forma muy llamativa, casi el 40% o más. Es decir, hoy por hoy no alcanza con comer una porción de espinaca, sino que necesitas mucho más para recibir la misma densidad de hierro quizás que recibías hace 50 años atrás. Distintas razones explican esto, no es el tema de hoy, pero sí es importante que lo entendamos, que hay muchos factores que han, y de alguna manera, y que hoy por hoy influencian en esta situación, y que obviamente esta realidad de tratar de mantener un plato saludable y de alguna forma a través de ese recurso asegurarnos el aporte completo de nutrientes es bastante complicada, si no imposible. Entonces, ¿cómo y de dónde obtenerla? Obviamente saben que, y en este sentido esto explica y da argumento a entender que si bien sabemos que tanto los vegetales como los animales nos aportan estos nutrientes naturalmente, esta carencia o este déficit nutricional que estos elementos tienen hacen que hoy por hoy, desgraciadamente o no, no lo sé, simplemente es un proceso necesario, si se quiere, los suplementos nutricionales sean un elemento fundamental de tu alimentación diaria, ¿sí? Si es que quieres asegurar una completa carga nutricional. Y cuando ya nos hablamos, metemos en este ambiente, no solamente estamos hablando de lograr mayor salud, de prevenir enfermedades, sino también estamos hablando de, por ejemplo, actuar sobre los mecanismos de envejecimiento, ¿sí? Hay un libro muy reciente de excelente publicación, hoy lo hablaba con un amigo, el autor se llama Eric Topol, que se llama Super Agers, Super Envejecidos, de personas, en donde se hizo un análisis del genoma de personas, más de 2.000 personas de más de 85 años que nunca habían sufrido algún tipo de enfermedad y que obviamente fue bastante complejo poder conseguirlo, y lo obtenieron informaciones fantásticas con respecto a cuál es la característica común en todos ellos. ¿Sí? Esto lo vamos a sumar a la charla de envejecimiento dentro de poco, pero les voy adelantando un poco el concepto que esencialmente lo que tenían eran dietas variadas y completas en donde se aseguraron y fueron cuidadosos de alguna manera, tanto del aspecto que está ligado a la actividad física como el ejercicio de fuerza, como al hecho de asegurar una dieta completa y suplementada para poder de alguna manera asegurar el aporte completo de nutrientes. Ya hablaremos más en profundidad sobre este punto. Por esa razón, Herbalife se constituye esencialmente como un recurso fantástico, no solamente fantástico, sino diríamos básico para poder considerar este concepto de la suplementación saludable. ¿Por qué digo esto? Porque hoy por hoy no existe empresa de alimentos, de refuerzo alimentario o de suplementos nutricionales como que sigan el mismo procedimiento y proceso de producción que Herbalife desde la extracción del principio activo en la planta, en el vegetal, hasta llegar a la mesa del consumidor en los 5 continentes, con todo lo que eso implica desde el tipo de procesamiento. Obviamente que
que esto lo respalda no solamente la construcción o la infraestructura en ciencia e investigación que tiene y los controles de calidad que hacen de Herbalife la número uno en este momento en el mundo. ¿Por qué? Básicamente, ustedes fíjense que, recordando un poco toda la información que hemos recibido, este concepto de carga nutricional completa, ¿sí? Y con control de calorías, densidad nutricional en cada caloría, es lo que marca la gran diferencia en la alimentación de Herbalife. Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, la densidad nutricional de cada caloría, ¿sí? Que aporta un batido nutricional, ¿sí? Se darán cuenta que es absolutamente imposible de lograr de una forma convencional con ese nivel de calorías. Entonces, ¿el concepto cuál es? El concepto es que no solamente Herbalife tiene a través de el apoyo de suplementos con carga proteica, fundamentalmente, que es otra de las grandes deficiencias que nuestro cuerpo tiene, sino asegurar este contexto nutricional con vitaminas y minerales que forman parte de este alimento, el alimento Herbalife. Si a eso yo le sumo y le agrego productos como el complejo multivitamínico, ustedes fíjense en esos cuadraditos negros y blancos, está descripta la ingesta diaria recomendada, o sea, el aporte, ¿sí? Nutricional que da el producto, por ejemplo, en el caso del zinc, que hoy lo mencionábamos como esta estrella fundamental junto con la vitamina D en el contexto de la inmunidad, tema fundamental para estas épocas, ¿sí? Pero también aporta hierro, lo charlamos hoy en cuanto a las embarazadas y las necesidades que están sufriendo, el selenio, el magnesio, el cromo, 100% de cromo, casi el 100% del requerimiento nutricional diario. Y no solamente este tipo de suplementación, sino también de algunos que constituyen y que mi cuerpo necesita fundamentalmente porque obviamente no los produce y o que de alguna manera son deficiencias características hoy por hoy en nuestra sociedad, como es el tema del calcio y la vitamina D. ¿Sí? Hoy por hoy, a través de estos dos productos nada más, ustedes fíjense que están recibiendo una carga y un aporte nutricional desde el punto de vista natural, que es la fuente, tanto sea vegetal como en el caso de la multivitamina, o desde el punto de vista de un calcio marino, como es el calcio de Herbalife, el extracal, sumado a la vitamina D, al magnesio y al zinc y al cobre que contienen, que hacen ese contexto nutricional, ese alimento que se llama extracal o ese alimento que se llama multivitamina, un elemento esencial para complementar nuestra alimentación diaria. Y obviamente el omega 3, alimento que nutriente que nuestro cuerpo no produce y que sí necesita para miles de funciones, como ya hemos descrito más de una vez, más que necesario. En el contexto deportivo es obviamente mucho mayor. Dentro de poco también tendremos una charla sobre alto rendimiento deportivo. Voy a hablar sobre precisamente los requerimientos nutricionales básicos en el alto rendimiento deportivo. Atención a aquellos que son runners, atención a aquellos que están corriendo maratones o que están haciendo algún tipo de competencia. Pero lo importante es entender que estas deficiencias nutricionales que están en la población general también están presentes obviamente en el deportista desde la base, porque forman parte de nuestra sociedad. Fíjense ustedes, productos como el Rebuild Strength no solamente aporta la carga de proteínas también importantes para nuestra composición, sino que tiene dentro de este alimento que se llama Rebuild Strength este componente extra de vitaminas y minerales, antioxidantes, hierro, calcio, magnesio, condiciones más que necesarias, vitamina C, vitamina E, para hacer de este alimento que se llama Rebuild Strength un alimento con un contexto nutricional completo. Y en el caso de la hidratación, a través del CR7 Drive, aportarme no solamente los iones que mi cuerpo necesita para compensar mi déficit de líquido o el aporte o la hidratación dentro al nivel de esfuerzo, sino también me aporta vitaminas y minerales como la tiamina, vitamina B2, el magnesio, que hacen a ese contexto nutricional. Y acá obviamente esto me abre la puerta para hablar a otros elementos nutricionales. Ustedes saben que actualmente estamos hablando no solamente de macro y micronutrientes, sino también hablamos de principios activos. ¿Sí? Estos principios activos son elementos que no son ni macro ni micronutrientes, pero que son elementos esenciales dentro de nuestra alimentación desde el punto de vista evolutivo, si se quiere, y que han demostrado tener efectos fundamentales para tener una mejor calidad de vida. Y en este sentido, dos productos les voy a mencionar nada más. Uno es el Herbalife Pro, esta fermentación de levaduras que hace y que potencia junto con la carga de zinc, de vitamina C y vitamina D
que el producto tiene, potencian claramente nuestra inmunidad. Es un reforzador, un booster, se lo dice, un reforzador inmunológico, así que más que recomendable en cualquier época del año. ¿Sí? Mi té matutino claramente tiene mi porción de Herbalife Pro todos los días de mi vida. ¿Sí? Y el Golden Beverage, que no solamente me está aportando todos los beneficios que tiene la cúrcuma, ¿sí? La curcumina con su activador, en el caso de por la presencia de pimienta y estos elementos que hacen que se active, sino que en este formato, que es el Turmi Pure Gold, me permite tener con una mínima concentración una máxima biodisponibilidad para que cumpla todas sus funciones. Inicialmente para los dolores musculares, articulares, fundamentalmente, post-entreno, particularmente, pero también reforzando la función cognitiva, ¿sí? y protectora que tiene la cúrcuma, que como saben ustedes tiene una acción antiinflamatoria general a nivel de todos nuestros sistemas, en donde obviamente la inflamación crónica es el patrón claro. Ahora bien, cuando hablamos de micronutrientes, sí, particularmente, y nutrientes en general, siempre recalcamos el valor y la importancia de asegurar que los mecanismos que se encargan o los sistemas que se encargan de absorber esos nutrientes funcionen en forma óptima. Si yo estoy aportándote la mejor calidad nutricional, pero los mecanismos o elementos que se encargan de absorber esos nutrientes no funcionan adecuadamente, obviamente estoy haciendo un pobre esfuerzo, ¿sí? Y por ahí un esfuerzo exagerado sin tener el resultado que realmente quisiera. Por eso no puedo dejar de mencionar la importancia de asegurar que mi sistema digestivo, mi microbiota, todo lo que se encarga de la función absortiva de las vitaminas, fundamentalmente, y los minerales, estén en óptimas condiciones, y en este sentido, la fibra activa como el aloe en conjunto aportan la acción prebiótica necesaria para que la microbiota sea saludable y el sistema se encargue de tener una absorción impecable. De alguna manera, como siempre digo, el enfoque final a todo esto es entender que lo que promovemos y lo que te proponemos es iniciar o tener, ¿sí?, un estilo de vida activo y saludable. La actividad física cumple un rol fundamental, ¿sí?, tanto como la vida en relación a la naturaleza. Ustedes saben que la vitamina D requiere mínimamente de 30 a 40 minutos de exposición al sol, particularmente ahora quizás en invierno un poco más, en función de que obviamente la distancia hace que esta exposición a estos rayos nos activen a la vitamina D. O sea, no es que se produzca en sí, sino que activa a la vitamina D, y es una parte fundamental para corregir un déficit que es cada día más importante en esta época en donde todo el mundo se encierra, ¿sí?, y se aísla. Entonces, el contacto con la naturaleza es un paso fundamental también para poder lograr de alguna manera esta vinculación y reponer esa vinculación que hace a una vida saludable. Y la hidratación, obviamente, que es un elemento esencial dentro de este plan, ¿sí? 1 litro por cada 25 kilos de peso, como mínimo. Y fundamentalmente el sueño, ¿sí? El sueño, y que cada día estamos de alguna manera más informados con respecto a la importancia de tener un sueño pleno, ¿sí? Asegurar estas 8 horas de sueño, porque es el momento en que nuestro cerebro se drena de toda la carga tóxica diaria, y no hablo de la toxicidad de pensamientos, sino de la toxicidad de radicales libres que se generan, y es durante el sueño que tiene el único tiempo para poder de alguna manera eliminar esas sustancias que finalmente generan daño. Fíjense ustedes qué interesante. Dentro de este libro, el Super Age, que les comentaba hoy, que bueno, salió hace unos meses nada más, está en inglés por ahora nada más, pero uno de los párrafos que hojeé nada más, porque todavía no me llegó, mencionaba algo interesante, y es que estas personas estudiadas tenían presencia de algunas proteínas que están presentes en todas las personas que suelen tener Alzheimer, ¿sí? O sea, este tipo de proteínas son características en los estudios cerebrales de las personas con Alzheimer. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puede ser que tengan este desarrollo de estas proteínas dañinas, ¿sí? Y sin embargo no tengan Alzheimer? Por el contrario, tienen un desarrollo de una memoria superior casi a la de las personas de 20 años.
Y la respuesta es muy simple. Si bien tenían las proteínas, el sistema inmune era tan poderoso, tan fuerte, que lograba vencer y equilibrar la respuesta inflamatoria, que normalmente es la que genera el daño. No es a veces la presencia de la gente lo que genera el daño, sino la respuesta inflamatoria la que genera el daño. Entonces, lo interesante, estoy más que nada, el concepto final que quiero dejarles es el momento de poder empezar, y esto es lo interesante y lo fantástico que tiene nuestro cuerpo, es que en el momento que vos lo decidas, no importa en qué momento de la vida estés, a partir de ese momento empieza el cambio, ya empiezan a suceder los cambios en tu interior. Por eso hoy hablábamos un poco de eso, ¿no? Empezar a generar el cambio interno no solamente a través de la buena nutrición, sino de pensar la alimentación de otra manera. Eso es lo que desde Herbalife te queremos proponer, que te empieces a analizar la alimentación como un elemento esencial, obviamente en tu vida, esto es obvio claramente, pero que empezamos a hacer, lo empecemos a hacer inteligentemente. Esa es la intención y a través de la guía que vas a tener junto con tu coach, junto con la comunidad, junto con todas las actividades que hoy por hoy te proponemos, construir una sociedad más saludable. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco por estar ahí. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta la próxima reunión de esto que se llama el enfoque nutricional. Chau, chau.